si quiero acceder siempre a la última posición, es súper fácil. Es más Recording fuerte, in progress. también por si quieren saber, tiene que ver cuando uno quiere llevar algún tipo de proceso a entornos productivos, ¿ya? Cuando lo quiere, por así decirlo, implementar con otro flujo que exista, ¿ya? Con otros lenguajes, cosas así, es donde Python destaca más en su versatilidad, porque a diferencia de R, Python es un lenguaje de propósito general. Yo podría hacer una página web con Python, mientras que R está mucho más enfocado en lo que tiene que ver con datos. Esta pregunta tenía que hacerla. ¿Con qué software se sienten más cómodos analizando datos? Cuantitativo. Intencionadamente no quise poner Excel, se los comento. Hay gente que ya usa R. La gente que usaba SPSS, si lo quiere comentar, pero usaba a través de sintaxis o a través solo de los menús gráficos. O que usen. Yo en mi caso ocupo a través de sintaxis porque ahí permite escribir, o sea, al menos dejar un reporte de lo que uno va haciendo, o sea, más que apretando, o sea, la parte que como uno va solo haciendo los inputs, te pierde, no sé si dejáis algún trabajo a mitad de camino, al menos puedo decir, hijo, ya, o sea, hice esto, lo escribo tal cual, si hice esto, me queda pendiente por hacer esto, y si le paso la base de datos a una persona ya puede ver dónde quedé. No tanto por los códigos, sino por lo que puedo ir escribiendo, dejando un reporte de lo que hice. Claro, y colega, bien, yo les comento que sea lo que utilice, es muy importante dejar el código, porque después, cuando uno tiene que correr algo que corrió hace un año, o peor aún, cuando uno tiene que correr algo que hizo otra persona el año anterior o el periodo anterior, es terrible. Ya por lo entiendo que de aquí nadie habría tenido, o sea, tiene algún nivel de comodidad con Python, que es distinto de si lo han usado o no. ¿Ya? Y ahora, cambiando de pregunta, por favor vean esta imagen. Es muy sencilla. ¿Ya? Guárdenla en su mente porque después les voy a hacer una pregunta. Entonces vemos que hay cantar. ¿Ya? Por favor recuerden bien la imagen porque les voy a hacer una pregunta en unos segundos. Lo único que busca esto es como evaluar, por así decirlo, o más bien que ustedes puedan desafiar su lógica de programación. Ya, ahora voy a preguntar qué es lo que hace el código de la imagen anterior.
muestra a todos los cantantes, ya. Hay 10 personas le achuntaron. Muy bien. No era el primer cantante, ni tampoco a todos los cantantes hombres. Ojo, ahí después vamos a ver por qué no en esta clase, pero vamos a retomar esos ejemplos y los vamos a extender. Yo tengo otra imagen. Y quiero también que la tengan así, la guarden en su cerebro por unos minutitos y después piensen cuál es la respuesta. Ok, para cada ítem en números, si el ítem no es 2025, se le suma 1 al ítem y se imprime el ítem. Ok. Voy a pasar para que la tengan ahí. La pregunta es, ¿qué años muestra o imprime el código anterior? Como pregunta de concurso de tele. Oye, aquí le chutaron 3 personas más. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a ver después qué son algunos de estos conceptos. Pero hay una cosa que números es un objeto que contiene un vector de números que tiene 5 elementos, ¿cierto? 2001, 2005, 2009, 2013 y 2025. Si no supiéramos nada, diríamos que números tiene el números en letras tiene años. Podríamos pensarlo de manera muy, por así decirlo, intuitiva. Y luego dice, por i números, y dice, si i es distinto, esa exclamación y un igual es distinto, de 2025, i va a ser igual a i más 1. Y luego de eso, va a hacer un print o imprimir i. Entonces, vamos a verlo más en detalle después, pero 2001 es igual a 2025, no. Por lo tanto, yo le voy a sumar 1 y después le voy a mostrar. Entonces, 2001 más 1, 2002. 2005 cumple la misma condición, 2005 más 1, 2006, 2009 más 1, 2010, 2013 más 1, 2014, y 2015, como es igual o no es distinto de 2015 más bien, no se cumple el if, por lo tanto simplemente se imprime y queda como 2015, o sea 2025, perdón. Esto es solo para evaluar lógica y después vamos a ir profundizando en estas cosas. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Un poco la idea es comenzar viendo los fundamentos del software R, y siempre que uno ve cualquier tipo de lenguaje de programación, tiene que ir a lo fundamental que son sus estructuras de datos y sus tipos de datos. Entonces el objetivo de esta clase, vamos a asumir que ustedes no saben nada del software, que solo saben instalarlo, y vamos a partir de las cosas más sencillas hasta después ir profundizando cada vez más, entendiendo que las bases del aprendizaje de un lenguaje son lo que les va a permitir después entender los códigos que vienen más adelante. Si uno tiene problemas de base con la estructura, sucede que piensa que es como el ejemplo del martillo. Si uno solo tiene un martillo, ve clavos por todas partes. Entonces es importante que conozcamos cuáles son las estructuras de datos correctas que tenemos que utilizar para solucionar los problemas que nos desafían. Entonces hoy vamos a ver
muy brevemente qué es R, por qué usarlo, y después nos vamos a pasar directamente a utilizar el software. ¿Ya? Esto es más bien introductorio, y les comento que en el material del curso de esta sesión les dejé 3 cositas. Les dejé esta presentación, les dejé un código de R y un archivo que contiene notas, que es como una especie de apunte sobre la sesión de hoy, más algunas cosas adicionales. Entonces, ¿qué es R? Es un lenguaje de programación para la computación estadística que fue creado por académicos en una universidad en Nueva Zelanda. ¿Ya? Tiene la ventaja de ser gratuito y libre, gratuito en el sentido de que nosotros no estamos pagando ningún costo por la licencia de uso, y libre en el sentido de que otras personas pueden introducir modificaciones al software. ¿Ya? Quienes venimos del mundo de las ciencias sociales no estamos tan acostumbrados a la palabra gratuito ni libre, porque digamos la mayoría de lenguajes o de herramientas que se utilizan son pagadas. SPSS, Stata, Excel, Word, son todas herramientas de pago. Y la gracia, por así decirlo, de los lenguajes, sea cual sea, puede ser Python, puede ser Java, JavaScript, cualquiera, es que nosotros nos comunicamos, por así decirlo, o les damos instrucciones a través de código. ¿Ya? No hay, salvo excepciones, no hay mayores interfaces gráficas, sino que la gran mayoría del trabajo se realiza mediante código. Y por ahora vamos a usar el IDE o Entorno de Desarrollo Integrado, llamado RStudio, aunque para el tercer curso vamos a explorar otro IDE que se llama Positron, que es como la copia, por así decirlo, de R de Visual Studio Code, para quienes lo han usado. Ahora, ¿por qué usar R? ¿Por qué uno querría utilizar R, sobre todo si viene de disciplinas de las ciencias sociales o disciplinas ajenas a la informática, por así decirlo, o las ciencias de datos? ¿Por qué? Porque es gratuito, a diferencia de otros software usados en ciencias sociales. O sea, imagínense cuánto podría uno ahorrarse, por ejemplo, a nivel de empresa o del Estado, si no dependiera de licencias comerciales. ¿Ya? Por ejemplo, en el ministerio todavía hay procesos que están en SPSS y hay procesos que están en Stata y también en SAS, y conviven con otros procesos que están en Python, R u otros lenguajes. Entonces, primero eso genera 2 problemas. Uno, la multiplicidad de lenguajes, lo que aumenta la complejidad. Y segundo, las licencias. Porque cuando uno compra licencias, usualmente las organizaciones están interesadas en licencias perpetuas, que las compran una sola vez. Pero la licencia perpetua tiene una trampa, que es que tú te quedas amargado a la versión correspondiente. Entonces, si yo tengo licencia perpetua de Stata 15, cuando quiera aprovechar lo que tenga Stata 16, 17, 18, no lo voy a tener. Y la mayoría de software ha avanzado hacia modelos de suscripción. Por ejemplo, como Office. Ya muy poca gente compra el Office del año, sino que usa Office 365, que está constantemente actualizado y uno pasa por caja anual o mensualmente. Segundo, porque es libre y permite que la comunidad introduzca nuevas funciones al software. ¿Ya? Y esto es bastante beneficioso porque permite incluso añadir otras lógicas de programación. Por ejemplo, en R uno puede usar, uno de sus compañeros lo mencionó, algo que se llama R base, y puede ser completamente distinto de cómo se programa utilizando otros frameworks, por así decirlo, como podría ser el Tidyverse. ¿Ya? Incluso en otras áreas, el hecho de que sea libre ha permitido que exista un fork. Un fork es cuando uno, por así decirlo, toma lo que existe, se lo lleva a otro lado y lo empieza a desarrollar por sí mismo. Y eso ha hecho que, por ejemplo, herramientas como MySQL tengan un fork que se llama MariaDB, que es como tomaron lo que existía, después lo mejoraron y eso quedó libre. Y MySQL pasó a ser híbrido, por así decirlo.
Tercero, por la potencia, porque en general todas estas herramientas articulan de mejor forma lo que es el procesamiento, análisis, visualización y reportería de datos. ¿Ya? Y tienen, Fabián, levanta la mano, no hay problema. Ya, profe, le quería consultar una cosa que hace poco yo estábamos con unos compañeros de trabajo procesando muchos datos, como eran como 12 millones de datos en Stata, y teníamos un problema de que se demoraba prácticamente horas en procesar todos estos datos porque se estaba haciendo una regresión y todo ese tipo de procesos. ¿En R esos problemas también existen? ¿O, por ejemplo, hay bibliotecas que pueden solucionar ese tipo de problemas o que saquen mayor provecho a la potencia de un computador para que se haga más rápido? Ya, o sea, primero, a ver, yendo a tu primera parte de la pregunta. En Stata vas a estar limitado, por así decirlo, por la versión que tengas del software, porque si bien nosotros pensamos que solo existe Stata, hay Stata de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 6 núcleos, hay Statas que aguantan más observaciones que otras, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de usar otras herramientas como Python o R? Es que ese problema lo vas a seguir teniendo, entre comillas, inicialmente, que tiene que ver con que lo que tú estás calculando es muy grande o usa mucho espacio en memoria, etc. Pero tienes otras técnicas que puedes utilizar para aminorar eso. Por ejemplo, hay un formato de datos, así como existen los DTA, que se llama Parquet o Parquet. Y tiene la gracia que es mucho más rápido que otros formatos de datos, como podría ser un CSV o un DTA. Entonces, si tú estás analizando grandes volúmenes de información, ya vas a tener una ventaja por ese lado. Otra cosa que también existe, que no aplica tanto para las regresiones, pero sí aplica para cuando uno está cargando datos, es que en otras herramientas uno puede cargar los datos por bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un archivo que tiene 20 millones de filas o 100 millones de filas, yo lo voy cargando, por así decirlo, por partecitas para que no colapse la memoria, y con eso me aseguro de que el proceso no se me va a caer. ¿Ya? Y tercero, que es como ya lo más amplio, existen librerías, como yendo a tu pregunta concreta, existen librerías que pueden llegar a solucionar ese problema. Ya sea porque utilizas herramientas que te permiten trabajar con volúmenes de información más grandes. Eso sí, se puede llegar a solucionar, no obstante, siempre que tú trabajes con muchas observaciones, sí, los bloques se pueden concatenar posteriormente. ¿Ya? Uno puede cargar un archivo por bloque. De hecho, hay otros formatos, como los Parquet, que cuando uno los lee, no lee el archivo, puede especificar de antemano qué columnas quiere leer. Y el software efectivamente va a gastar recursos, entre comillas, solo en leer eso. Pero sí, se pueden solucionar esos problemas, Fabián, si no me equivoco. Muchas gracias. Lo único que siempre que tú tengas como a mayor complejidad de los datos, mayor volumen, etcétera, probablemente vas a tener que optimizar más tu proceso. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que se llama refactorizar un código, que significa que tú puedes escribir un proceso primero como para que funcione, por así decirlo, y después puedes enfocarte como en una segunda capa, que es la optimización, que demore menos, por ejemplo. Y eso usualmente es más necesario cuando uno está en entornos productivos. O sea, cuando tú no puedes esperar que la cuestión se demore 6 horas porque si no, otra cosa se va a caer. Respecto al campo de aplicación, claro que se usan estadísticas, negocios, ciencias de datos, ciencias naturales. Incluso yo solo se los comento de manera muy superficial, pero hasta hay estadísticas que se hacen respecto del fútbol. En el fútbol uno puede ver así como los goles esperados, los mapas de calor, hay un montón de cosas como gente que le mete ciencia, por así decirlo, a incluso los deportes. Pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas.
la curva de aprendizaje es más empinada si es que tú vienes de otras áreas como las ciencias sociales, pero también eres enredado, por así decirlo, o es un poco distinto para los programadores. De hecho, inicialmente Python es más intuitivo que R para algunas cosas. Segundo, que no está pensado para ejecutar comandos por interfaz gráfica y que en entornos productivos hay otras herramientas que pueden funcionar mejor. Pero si tu interés es la estadística, en general vas a necesitar sí o sí trabajar con R. Por ejemplo, para las personas que, sé que hay un par de personas del INE, validadores de datos, herramientas para estimar factores de expansión o cosas así, están disponibles en R y se han ido desarrollando en R. Y al menos al corto plazo no veo a nadie que lo esté haciendo en Python. ¿Por qué? Porque es un campo muy pequeño. Entonces los desarrolladores, la mayoría de gente que está desarrollando en Python, está desarrollando otras cosas distintas de las encuestas. Además, el uso de R ha ido aumentando en los últimos 15 años y algo que se ha visto en las ciencias sociales también. De hecho, cuando yo partí se usaba SPSS, después ya SPSS no era la moda, se pasó a Stata y después Stata dejó de ser la moda y ahora la moda es R. Y ahora R convive con Python. Pero hay un indicador, por así decirlo, que se llama el índice de Tioga, que es una plataforma que va monitoreando como qué lenguajes son más utilizados, y Python siendo un lenguaje, o sea, R siendo un lenguaje de nicho, ¿no? Ha ido aumentando su uso en términos relativos. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se usa? Si quieren saber, Python, JavaScript, cosas de ese estilo que son lenguajes propiamente tal de programadores. Entonces, si hay alguna duda, consulta aquí porque vamos a pasar directamente a ver R. ¿Ya? Para comenzar les pediría por favor, si pueden en su lupa, escribir RStudio y les debería salir algo así, se va a iniciar. Y les va a salir, ahora esperemos que cargue, les va a salir algo así, con la única diferencia que ustedes lo van a ver en blanco y no en negro. Ahí sí me pueden ir confirmando por fin. Ahí Consuelo levanta la manito. Javiera también. No los alcanzo a ver a todos. Ya, esto no lo enseñé en la primera clase, pero quienes sean van a Tools, Global Options, y aquí en consola, en opciones, perdón, está la apariencia, y uno le puede poner un tema en particular. ¿Ya? Y ahí busquen entre algunos de los temas, y algunos son oscuros. Hay algunas que son, por así decirlo, como tipo sol, como por color crema. ¿Sabría decir bien qué color es esto? Y pueden encontrar distintos tipos de temas. Pueden importar sus propios temas, crear un tema propio, hay varias cosas que se pueden hacer. ¿Ya? Así que con eso lo pueden cambiar. ¿Alguna duda? Por mientras, ¿quién no ha podido entrar? Si me puede avisar por... Ya, entonces podríamos en un segundo, para que lo vean igual que ustedes, mío.
Ya, ustedes deberían ver algo así, porque yo lo tengo en distintos formatos. Ahora deberían verlo tal cual como lo estoy proyectando yo, solo que en otro color. Ya, entonces, ¿qué es lo que encuentran en este panel? Vamos a volver acá y ustedes lo pueden ir. En la parte izquierda, digamos este cuadrito rojo que ustedes ven, van a encontrar una cosa que se llama la consola. ¿Ya? La consola tiene dos principales funciones. Una es que nos va a mostrar los resultados de lo que nosotros estimemos. O sea, nos va a entregar los resultados. Si yo sumo dos cosas, el resultado va a aparecer ahí. Si yo le pido que me muestre una, no sé, pues una tabla de una base de datos, me la va a mostrar ahí, etc. Y también tiene otra función que es que uno puede escribir directamente un código en la consola y este se va a ejecutar directamente. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos en amarillo lo que son las utilidades. Las utilidades contienen información sobre el ambiente, como el environment, que va a tener los objetos que nosotros tengamos creados y guardados en memoria, y estos objetos pueden contener estructuras de datos que vamos a ver más adelante, pero quédense por ahora que aquí va a estar guardado, vamos a saber si es que nuestra base de datos, nuestro archivo está cargado. Vamos a ver que uno puede guardar más cosas después en el environment. También contiene un historial y contiene información, por ejemplo, sobre las conexiones. Van a ver después más adelante que yo me puedo conectar a una base de datos SQL y la información de la conexión va a estar ahí, los esquemas también van a estar ahí, etc. ¿Ya? Y la parte en verde, aquí puse mal los colores, pero la parte que está marcada en verde son las utilidades. ¿Ya? Las utilidades contienen un visor de archivos, un visor de gráficos, un un gestor de paquetes, de librerías, un visor HTML, la ayuda al software si yo tengo no tengo claro cómo funciona algún código en particular o alguna librería, le puedo preguntar ahí mismo. En general tiene utilidades varias, visores, para gráficos, para presentaciones, etc. Entonces, ahora vamos a ir directamente al software y vamos a abrir una cosa que se llama un script, que ya les voy a explicar qué es. Y para ello tienen dos opciones: o van a File y seleccionan New File y luego seleccionan RScript, o la otra es Control Shift N. Tienen las dos opciones. Un segundito. Sebastián, creo que está silenciado. Ahora sí, perdón. Que les comentaba, si es que pudieran finalmente abrir, voy a dejarlo en blanco, que me revientan los ojos, pero la idea es que puedan abrir un nuevo script, y para abrir este tienen que ir a File, New File, RScript. Si me pueden comentar quiénes han tenido problemas haciendo esto, quién puede hacerlo exitosamente. ¿Está todo bien, Amanda? Pregunten nomás, por fin, mientras más interactiva sea la clase, mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a tener este RScript? O sea, este script finalmente va a contener
por así decirlo, las instrucciones. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que nosotros nos comunicamos o le damos instrucción al lenguaje mediante código? Este va a contener un registro del código que nosotros estamos utilizando. Sus símiles serían, por ejemplo, el archivo, el do file en Stata, sería el símil. Bueno, y Rodrigo tiene un nuevo proyecto, mucho mejor. El do file de Stata sería un símil de lo que estamos haciendo acá. Y uno podría pensar que la forma más sencilla de utilizar R, si vamos directamente a la consola, es como una calculadora. Entonces, en la consola, ya que ustedes abrieron el script, yo puedo hacer, 2 por 2, y la consola, como yo ejecuté una instrucción, la consola me devuelve inmediatamente ese resultado. Me dice 2 por 2, 4. No mucha ciencia en eso. Y uno podría decir 2 por 2 y después sumarle, 9, y me va a dar 13. Y podría hacer cualquier tipo de operación matemática. 2 menos 1 y me va a devolver 1. ¿Ya? ¿Cuál es el tema que tenemos aquí? Es que nosotros queremos dejar una traza, un registro de lo que estamos haciendo, y la consola, si bien se puede rastrear el historial, no es de fácil acceso ni es tan ameno como registrar esto a partir de un código. ¿Ya? Y un código no es nada más que texto plano que contiene las instrucciones que después posteriormente el lenguaje va a interpretar. ¿Ya? Entonces yo, estando en el script, podría hacer la misma operación y podría decir 1 más 1, ¿ya? O 2 por 2. Pero para que esto se ejecute, yo tengo que indicarle o darle instrucción de ejecutar el código. ¿Y esto cómo se realiza? Estando en el strip posicionado, selecciono control enter y me va a dar el 4. Si ustedes prefieren un poquito los botoncitos, no se lo recomiendo, pero pueden seleccionar el texto y le dan enter. Por último, ya al menos hoy sabemos que R es posible de usar como una calculadora y va a entender todas las operaciones que ustedes les pidan: divisiones, raíces cuadradas, potencia, etc. Y aquí, como ven en la diapositiva, uno puede hacer lo mismo que les mostraba antes. 1 más 1 es igual a 2. Entonces yo le doy una instrucción y el software me devuelve ese resultado. ¿Ya? Aquí vamos a ver que este código que yo generé, yo lo puedo guardar. Para guardar tengo dos opciones. Puedo ir a File y poner Save, y me va a pedir un nombre. Y luego voy a poner mi primer código. Y aquí está guardado. ¿Y cuál es la ventaja? Que si yo lo cierro, después voy y lo abro, voy a tener mi primer código, y mi primer código va a tener o va a contener lo que yo realicé. Otras instrucciones útiles que vamos a ir viendo después, pero ustedes podrían, por ejemplo, borrar lo que tiene la consola con control N y se borran todos los resultados. Y después pueden volver a ejecutarlo y les va a dar lo que ustedes tengan. Como notarán, un código a la larga no tiene un 2 más 2, pero tiene una serie de instrucciones que contienen procesos que uno está realizando. Entonces, continuando con las operaciones matemáticas, uno podría utilizar R como una calculadora y podría realizar suma, resta, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, logaritmos, etc. Varias de estas operaciones las vamos a finalmente utilizar para el procesamiento de datos. Por ejemplo, si que queremos realizar un procesamiento de variables, puede que eventualmente estemos sumando, orquestando valores o dividiendo. Puede que si estamos haciendo algún modelo de regresión, posteriormente después queramos el logaritmo natural. Las operaciones estas, aunque ustedes las vean muy triviales, en la práctica uno las utiliza. En regresiones también, si quieren ver efectos cuadráticos, que lo van a ver en los próximos cursos, voy a usar la potencia y así sucesivamente.
Entonces, aquí llegamos a un concepto fundamental de R, y en realidad de todo lenguaje de programación, que son los objetos. Tenemos que esta operación que estamos haciendo, que es 2 más 2, yo la puedo encapsular, por así decirlo, en un objeto. Entonces, yo puedo nombrar este objeto como mi suma, y yo le estoy dando el nombre. Y voy a decir que mi suma va a ser esta cosa que acabo de hacer, que es un menor con un guión medio, se llama operador de asignación. Significa que yo le estoy indicando al software qué es lo que va a hacer, o le estoy declarando qué es lo que va a contener mi suma. Y mi suma es igual a 1 más 1. ¿Ya? Y cuando yo le dé enter a esto, ya no va a mostrar el código, el resultado directamente, sino que en el environment va a guardar un valor. Y va a poner mi suma y va a guardar aquí mismo el valor. En R no se usa, pero uno podría hacer esta misma operación como mi suma, voy a ponerle otro nombre, con un signo igual, que es como se hace en Python, de hecho. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que mi suma, yo después la puedo llamar, por ejemplo, desde la consola y decir mi suma, y me va a devolver el valor. O puedo decir print, y puedo poner mi suma es, o puedo poner print, que es lo mismo, mi suma, y les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Entonces tenemos esta idea que yo el resultado de una operación la puedo encapsular en un objeto. Ahora, pregunta del millón. ¿Qué creen que pasa si yo le escribo mi suma y le pongo que ahora va a ser 2 por 8? ¿Qué creen que va a pasar? Ya, ojo que se crea un nuevo objeto. No necesariamente en este caso Amanda, porque si te fijas el objeto se llama igual. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Se crea otro objeto? El objeto me va a dar error porque me va a decir que ya existe. Se sobreescribe, ya, Ivonne Sergat, Rodrigo, Fernanda, efectivamente se sobreescribe. ¿Y qué es lo que hace internamente? Reemplaza el espacio guardado en memoria por este otro, lo sobreescribe. Entonces, si yo ejecutara estas 3 líneas, o hiciera Control Shift Enter, me va a dar 16. ¿Ya? Y si yo hago esto, ¿qué es lo que me va a devolver la consola? Si se fija, me va a devolver los 2 valores. Porque en el primer momento que yo hice el print, mi suma era igual a 2, luego se sobreescribió el objeto y posteriormente mi suma pasó a ser el resultado de 2 por 8, que de hecho era una suma, una multiplicación, y quedó en valor 16. Ya sabemos que se sobreescribe. Ahora, ¿qué pasa si es que yo escribo mi suma? Escribo mi suma. ¿Qué creen que va a pasar? Y hago mi suma es igual a 7 por 7. Se fijan, lo escribí en mayúsculas. ¿Aquí qué pasa? ¿Se sobreescribe o no? Ya, se crea objeto. Eduardo y Rodrigo ambos tienen razón, porque ambas cosas son ciertas. Se crea un objeto nuevo, efectivamente, y esto es porque R diferencia entre minúsculas y mayúsculas. ¿Ya? Que eso se le dice que es case sensitive. O sea, mi suma con mayúscula es distinto de mi suma con minúscula. Y si yo escribo mi suma, también es distinto. Yo puedo escribir 2 por 9. También son distintos. Entonces, con esto ya tenemos cierto aprendizaje. Primero,
los objetos nos sirven para, entre comillas, muy simplistamente por ahora, guardar cosas. Yo le puedo asignar valores o información a un objeto. ¿Ya? Y luego ese objeto lo puedo llamar para hacer otras operaciones con él. Por ejemplo, yo podría, en esta misma línea, podría hacer mi suma, la primera, mi suma. Ahora, ¿qué pasa si yo hago mi suma, que es 2 por 8, y lo multiplico por 2? ¿Qué creen que daría? Voy a borrar esto para no olvidar a nadie. Ya, multiplica por 2 mi suma. Ya, bien, entonces daría 32. Porque es 2 por 8, 16, y 16 por 2, 32. Ahora, pregunta, ¿cuál es el valor de mi suma? ¿32 o 16? 16. ¿Por qué? Porque no lo sobreescribí, entonces en memoria mantiene el mismo valor. No hay ningún cambio. Muy bien ahí. Entonces, ¿qué podemos o qué moralejas podemos sacar de esto? Como bien decían ustedes, R es sensible a mayúscula y minúscula. Por lo tanto, si yo escribiera promedio con minúsculas completas y luego promedio donde la primera P es con mayúsculas, son cosas distintas. En segundo lugar, se recomienda especialmente ser consistente en los nombres de variables. ¿Ya? Generalmente cada uno de los lenguajes tiene una especie de guía o de nomenclatura, de un estándar que uno debería seguir. El libro que les voy a indicar desde la próxima semana, de hecho, lo tiene. Por ejemplo, indica escriba sus variables, idealmente en formato snake case, que es, por ejemplo, como nombre y un bajo objeto. Si usted tiene constantes, o sea, un valor que se mantiene igual todo el tiempo, nombre no con mayúscula, etc. También, en general, se recomienda especialmente evitar el uso de caracteres especiales tales como tilde, espacio, letras tipo la ñ, etc. Que son todo lo que se sale o está en el estándar, fuera del estándar ANSI, que es un sistema mediante el cual uno como ve qué caracteres permite o no un sistema. ¿Ya? Pero tildes, ñes, espacios en blancos se pueden usar, pero no se los recomiendo porque les va a dificultar más su código. ¿Ya? Y si lo lee alguna otra persona en otro sistema de habla inglesa, le puede traer algunos problemas. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Vamos a ir directamente ahora al código de la clase, el que descargamos, porque les quiero mostrar unas cositas antes de continuar con la PPT. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en esta clase que viene? Son estructuras de datos. ¿Qué quiere decir? Como por decirlo, los pilares sobre los que se sustenta el software. Las estructuras son finalmente los elementos base. Es como si uno hiciera el símil, es como el abecedario cuando uno está aprendiendo a leer. Las vocales, el abecedario. Y si ustedes no saben eso, o no sabemos eso, es muy difícil avanzar en lo que sigue. ¿Ya? Entonces, vamos a ver varias estructuras de datos hoy. Por ahora comiencen desde el punto 1, enfoquen desde el punto 1, vamos a entender, y luego vamos a retomar lo que es este punto C. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que hay objetos. ¿Ya? Y los objetos yo los nombro idealmente siguiendo una nomenclatura que sea consistente. ¿Ya? Y dentro de los tipos de datos que puedo contener un objeto, o las estructuras de datos, hay una que se llaman vectores. ¿Ya? Y los vectores se caracterizan porque son un ordenamiento unidimensional que solo puede contener un tipo de datos. O sea, en un vector no existen las filas y las columnas, por eso es de una dimensión. Y solo puede contener un tipo de datos. ¿Ya? Y por ahora lo vamos a hipersimplificar
y vamos a decir que solo existen los números y las letras. ¿Ya? Entonces, si un vector tiene números, solo puede tener números. Si un vector tiene letras, o sea, si un vector es de letras, solo puede contener letras. ¿Ya? Y vamos a ir profundizando sobre esta noción. Entonces vamos a ejecutar este código y cuando yo llamo a P numérico P de vector, me doy cuenta que P de numérico contiene un vector, o sea, un ordenamiento unidimensional que tiene 4 elementos. ¿Ya? Y los elementos se empiezan a contar desde el 1, o sea, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, que son las posiciones, que corresponden al valor 1, 3, 5, 7 y 9. Si yo los llamo, me va a devolver los datos. Me va a decir, tengo un 1, tengo un 3, tengo un 5, un 7 y un 9. ¿Ya? Y también puedo crear otro tipo de vectores de distintas formas. Por ejemplo, aquí lo entregué indicando números específicos, cada uno separados por comas. Si se fijan, cada elemento del vector está separado aquí por una coma. O sea, el 1 es un elemento del vector, el 3 es otro elemento del vector, el 5 es otro, el 7 es otro y el 9 es otro. ¿Ya? Pero hay otras formas en las que yo puedo crear vectores que es a través de secuencias. Por ejemplo, cuando yo hago 1, 2.5, me va a entregar un vector que va desde el 1 hasta el 5 inclusive. ¿Ya? Entonces, y hago acá y me da 1, 2, 3, 4, 5. Esto es equivalente, lo voy a decir acá, no lo hagan ustedes, a que yo hubiera escrito 1, 2, 3, 4, 5. Es el mismo resultado. ¿Ya? Y aquí, a diferencia de otros lenguajes, R incluye desde, digamos, yo le doy el rango e incluye todo. O sea, el 5 también está incluido. También le puedo indicar los elementos mezclando rangos con valores concretos. Por ejemplo, fíjense aquí, que voy a tener otro vector que va a ir del 1 al 5, luego uno va del 9 al 7 y otro es el 256. ¿Ya? Y si yo lo imprimo, tengo el valor 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 9, 8, 7, porque iba al revés, y después tengo el 256. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estamos viendo vectores? ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve? Nos vamos a dar cuenta después que es una estructura fundamental cuando estamos trabajando con datos. De hecho, nuestras columnas en un conjunto de datos se pueden interpretar como un vector. ¿Ya? También puedo definir vectores de caracteres. Por ejemplo, este contiene 2 elementos. Uno que dice hola diplomado y otro que dice año 2025. ¿Y cómo sé que son 2? Porque están separados, como vimos antes, por coma. Y luego lo puedo llamar. Si yo digo B de caracteres, lo llamo y me va a mostrar los 2 elementos. ¿Ya? Hay otros tipos de datos que también se llaman booleanos, que contienen solo 2 valores. Un true, que es la condición verdadera, y un false, que es la condición falsa. ¿Ya? Y vamos a ver que después tienen varias aplicaciones, sobre todo cuando uno está trabajando con no sé, con estadística, con variables binarias, o para programación en sí. Los booleanos es algo muy utilizado todo el tiempo. Y yo puedo ejecutar el vector lógico, que acuérdense que yo le estoy poniendo este nombre, ustedes podrían usar cualquier otro, y el que me devuelve lo mismo que tiene el vector, porque tiene 5 elementos, tiene 3 true, y 2 false. ¿Ya? Y luego, cuando yo creo los vectores, también puedo comprobar cuál es el tipo de datos que estos contienen. ¿Ya? Porque acuérdense, un vector solo puede contener un tipo de dato, entonces no puedo tener un vector que tenga números y textos a la vez. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Le pregunto. Es un vector con la función que se llama is.vector. Y me dice true.
O sea, vector numérico sí es un vector. True es verdadero, por así decirlo, 1. Y también yo puedo obtener el largo del vector numérico. ¿Cuál es el largo de ese vector? Si usted, según lo que hemos visto. O sea, ¿cuántos elementos tiene? Si el vector numérico va del 1, 3, 5, 7 y 9, ¿cuál sería su largo? ¿Cuántos elementos tiene? Fernanda, muy bien ahí, 5. Y si yo le digo, me dice 5, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando R parte a contar las posiciones de un vector, parte desde el 1. ¿Ya? No parte, hay otros lenguajes que parten desde el 0. Entonces, por ejemplo, en un lenguaje que parte del 0, el largo sería 4. Y puedo comprobar también unas funciones que están en la diapositiva, que ya las voy a presentar, que se llaman class. Y me dice, vector numérico es numérico, efectivamente. O sea, los elementos que contiene son catalogados como tipo numérico. ¿Y cómo los guarda? R en memoria como un tuple. Vamos a ver después, más adelante, qué significa eso. Si hago lo mismo para los vectores de caracteres y los lógicos, me va a hacer lo mismo. El vector de caracteres es de tipo carácter. ¿Ya? Y luego el vector lógico es de tipo logical. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué sabemos hasta ahora? Que un vector puede contener solo un tipo de datos. Entonces vamos a ir complejizando un poquito esta noción. ¿Qué pasa si un vector tiene valores NA? ¿Qué es un NA? Como un dato no disponible, como un missing que llamaríamos de las ciencias sociales. La diferencia entre class y typeof, Rodrigo, la vamos a ver más adelante, pero al grandes rasgos es que class me indica cuál es la clase de ese objeto, ¿ya? Y en la medida que un objeto tiene una determinada clase, tiene determinados atributos o métodos que yo puedo usar. Por ejemplo, a un tipo numérico yo le puedo calcular la media. Acceder al largo del vector numérico. O sea, si el vector numérico tiene 5 elementos y yo quiero acceder al último sin saber cuál es, calculo el largo primero y luego accedo. Y el largo del vector numérico es 9, el último, porque es la última posición. Y si quiero acceder a la penúltima posición, basta con que calcule el largo y le reste 1. Y tengo el 7. Si en un vector, como les decía antes, no existe la posición, me va a devolver un NA. También puedo seleccionar un vector a través de secuencias. Por ejemplo, un vector completo, fíjense. Voy a usar una función que se llama sec de secuencia, que va desde el 10 hasta el 50, el by me dice como de cuánto es el salto. Entonces voy de 10 en 10. Entonces un vector completo tiene 10, 20, 30, 40 y 50. Y dentro de ese vector puedo también eliminar posiciones. Por ejemplo, puedo decir que ya no quiero que exista la posición 4. ¿Y cómo lo hago? Anteponiéndole un menos. El menos elimina elementos del vector. Entonces, ¿cuál es lo que voy a estar eliminando si es la posición 4? Muy bien. Entonces ahora el vector va del 10, 20. Efectivamente, generé otro objeto. Muy bien, José. Entonces, vector cortado es quien tiene los 4 elementos. Vector completo sigue teniendo todo. ¿Ya? Y acordémonos que vector cortado tiene 1, 2, 3, 4 elementos y yo puedo modificar los elementos de un vector, que es actualizar. Entonces voy a decir que si vector cortado es igual a 50, yo lo voy a reemplazar por el valor 90. Vamos a ver más adelante por qué se usa doble igual, y acuérdense que este es el valor de asignación. Entonces, si b cortado es igual a 50, ahora va a tener el valor 90.
¿Dónde dice quinta posición? Ah, ya, efectivamente. Ya, porque sería a la cuarta. No a la cuarta, muy bien. Es cuarta posición. Ahí Lincoln efectivamente está mal el typo. Entonces, si yo selecciono vector cortado, el valor 50 de antes pasa a ser 90. ¿Ya? Vamos a volver un poquito a la presentación. Respecto de las estructuras de datos, quiero que sepan que a lo largo del curso vamos a ver varias. Ya hemos pasado introductoriamente por algunas de ellas, como son las de tipo numérico y carácter, pero existen otras que cuando estemos trabajando con data frames o tablas con datos, que también vamos a utilizar. Por ejemplo, las de tipo fecha, las de tipo factor, las de tipo fechas con hora, unas que se llaman Haven Levelet, que es como un vector etiquetado, que cuando uno trabaja con encuestas a veces suele ser de utilidad, y varios tipos de datos más que nos vamos a ir encontrando. ¿Ya? Y respecto de los vectores, me voy a quedar con esta idea de que hay dos elementos importantes. Uno, que ustedes ya sabemos, pueden crear vectores, pueden asignar, acceder a elementos por posición, pueden eliminar, pueden actualizar, pero también pueden combinar vectores. Por ejemplo, yo puedo sobreescribir un vector que se llama mi vector, lo tomo inicialmente, va a decir los juegos, y yo lo puedo actualizar inmediatamente sobre sí mismo y concatenarle otro elemento separado por coma, y ahora mi vector va a decir los juegos del A, porque está uniendo elementos al mismo. ¿Ya? También puedo crear otro vector a partir de combinaciones de otros vectores. Entonces, por ejemplo, tengo el 1 y el 2, que tienen distintos elementos, y después yo los puedo unir en un tercer vector, y va a respetar tal cual el orden en el que estaba. Entonces, primero toma el 1, 1, 3, 5, 7, y después toma el 2, 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Porque tiene el primer vector del 1 al 4, y luego lo que hace es añadir, hacer una append de los elementos faltantes. El 2, o sea, de los elementos que estoy añadiendo. 2, 4, 6 y 8. Otra cosa importante que me gustaría que pudiéramos ver hoy tiene que ver con esta idea de que el vector solo puede contener un tipo de dato. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos este escenario? Vamos a ver un vector que tiene 40, el valor 40, tiene escrito 50 años, después tiene 33 y después tiene 33 entre comillas. Quienes alguna vez han tenido que trabajar con archivo Excel donde la gente registra la edad, esto es súper común. Una columna en un Excel que dice 33 años, 33, 33A, y las personas porque escriben de múltiples formas un mismo dato. ¿Ya? Entonces, nótense que en un vector las comillas indican que el elemento es de tipo es texto. ¿Ya? Y yo generé este vector, cuando yo lo imprimo, si no la hiciste, igual está muy tarde. Yo no lo hice. Ah, la Fer. me dice 40 entre comillas, 50 entre comillas, 33 y 33 entre comillas. Y cuando yo le pregunto a la clase, me dice que es de tipo carácter. Como ¿Por te qué creen que pregunté. sucede No, eso? ahí no sabía. Ah, ¿y por qué? Por si acaso, como tiene que cambiar también. ¿Por qué me contrataron? ¿Por qué me.? ¿Por qué te contrataron? Sí, porque no había más gente, porque soy muy bacán. No, había mucha gente de bombilla. Porque, ¿De verdad? Ah, obvio, pues si la Fer lo compartió en. Había mucha gente de bombilla. Yo creo que porque. Porque ya conozco- todos saben que usé la aplicación. Por ahí, Rodrigo, Se lo compartí en cabros de efectivamente está asumiendo que los números son textos, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Te preguntaste Puse, eso? conozco la aplicación Ya, por el uso de comillas. y
he hecho las pruebas. cerca. Iba a poner como mi hermana Ya, trabaja en la pensemos que un empresa, pero inspector era tiene súper que tener huevonao porque un solo tipo de a datos. Chucha le importa y como Nepo Baby. ¿Podría ser numérico Y porque ese vector? me conocen. Le diste corazoncito a la BC. Fan número 1. Y todos ¿Cómo saben que podría eso ser era numérico verdad. ese vector? Y yo le dije, no, el amigo tiene experiencia, no hemos involucrado ¿En qué? muchas instancias como para pasar vergüenza, para no vergüenza. Ah, para pasar vergüenza, claro. Sí. En la U me han visto hacer Ay, weas. Consuelo, que me está hablando. En la U me han visto hacer weas peores. No, Yo sé estaba cómo te pensando, está- no, digo que quizás años del valor Sí, de los atendente, la- 50. Ya, imagínate si yo le doy la misión. Ya, los números pueden transformarse a carácter, pero no viceversa. Muy bien. Hay una aproximación muy buena. ¿Cómo podrían ustedes, por ejemplo, ese número, nos tomamos una decisión, cómo podrían hacer para que ese vector fuera numérico? Son los pies. No puedo. Tendríamos que eliminarle la palabra años, Pierdo ¿cierto? datos de años. Porque años y después me quedarían solo números. Entonces lo que está haciendo R implícitamente detrás es tomar una decisión. Es decir, ya chuta, aquí tengo dos tipos de datos, ¿qué hago? Y R decidió que le era más fácil, más conveniente, por así decirlo, transformar todo a texto. ¿Ya? Pero esto se llama coerción, que a veces, o sea, más bien, siempre que un tipo de dato en un vector no sea del mismo tipo, el software va a hacer una coerción para que sean del mismo tipo. Es decir, en este caso, ¿qué es lo que realizó? Ese 40 y 33 que no están entre comillas, dijo, voy a asumir que son textos. Fin. Pero en un procesamiento de datos tal vez ustedes quieran hacer otra cosa que vamos a ver más adelante. Tal vez ustedes No, querían que fuera qué asco. numérico. Entonces ahí van a tener que procesar. Ni cagando. Porque tal vez esto era la queso edad y y mayo. querían calcular después, no sé, el promedio de edad de las personas. Ay, Entonces ahí es oye, cuando entra en juego las decisiones y el procesamiento que vamos a hacer sobre los datos. hay que mal espárragos. Pero es importante que tengan en cuenta esta idea de que en R existe la coerción y así lo hace sin que le preguntemos. ¿Ya? Hay otros lenguajes donde esta cuestión directamente te da error. Te dice, oye, tú tienes datos que no son del mismo tipo. Error, no puedo funcionar. Sí, son como dos. Entonces, que el software Pero haga algo no sé si hay que echarle algo precisamente más, pero que eche. no sucede en todos los lenguajes de Esa es la mía. programación. Sí, la cosa. Entonces, quedémonos con esta idea, la coerción. Entonces vamos a ver otra, en las notas, no está aquí, pero en las notas hay otra idea importante que les recomiendo estudiar, que tiene que ver con el reciclaje de vectores. Suena muy ecológico, pero el reciclaje tiene que ver cuando un vector tiene distintos largos, cuando yo estoy trabajando con varios vectores y tienen distintos largos. Entonces, ¿qué es lo que hace el software cuando hay largos distintos? Ya, está en las notas por si quieren explorarlo un poquito más. Ahora, un vector yo también, como vimos, puedo generar operaciones con él. Y aquí hay una idea importante que quiero que se quede, que se llama la vectorización. ¿Ya? Entonces, el vector tenía tres elementos, ¿cierto? 2, 4 y 6. Y yo dije, quiero que ese vector, voy a asignar este vector que tengo acá a un objeto, pero antes lo voy a multiplicar por 2. Y R automáticamente lo que está haciendo en este caso es tomar cada elemento de ese vector y aplicarle la misma operación, que es 1 por 2. Por eso me da 4, 8 y 2. Y esta idea es importante porque más adelante, cuando uno está en un nivel más avanzado, se da cuenta que cuando una operación es vectorizada, es más rápida que usar otro tipo de funciones, como por ejemplo podrían ser el forking. Porque yo podría decir como, por cada elemento de vector multiplicar, tómalo y multiplícalo por 2. Y vamos a ver que esa forma de pensar es menos eficiente computacionalmente que vectorizar. ¿Ya? Algo más avanzado, vamos a ver después, pero quédense con esta idea. Lo que comentaba Fabián, ¿por qué no tiene... ahí no sé si con lo de Clara queda más explícito, pero si no, coméntanos nomás.
tomando los vectores de largo distinto, me quedo con que tengo uno de largo, en realidad este es largo 4, pero vamos a dejarlo con 3, largo 2, largo 4, lo voy a actualizar aquí, después lo subo. Y fíjense qué pasa con este vector. Me queda como 6, 6, 8 y 11. ¿Qué es lo que está haciendo el software aquí? Esto es reciclaje puro y duro. Un vector tiene 2 elementos y el otro 4. ¿Qué decisión tomó el software aquí? Ya, sumar 2 veces el primer vector. ¿En qué sentido 2 veces, Rodrigo? Si pudiera profundizar. Que, perdón, toma el B largo 2 y lo suma a los primeros dos valores de largo 4 y luego vuelve a utilizar el vector B largo 2 sobre los valores 6 y 8 de B largo 4. No sé si Ya, efectivamente, muy bien. Esa es la idea del reciclaje, pues toma los mismos valores de antes. Es súper intuitivo si uno lo piensa así. Entonces, ¿cómo multiplica aquí? O sea, ¿cómo suma, perdón? 2 más 4, 6, ¿no es cierto? Check. 3 más 5, 8, check. Después 6, no hay nada. Entonces vuelve a recorrer el vector y hace 6 más 2, 8. ¿Ya? Y luego va al 8, no hay nada. Entonces, como estoy recorriendo el vector de nuevo, dice 8 más 3 me da 11. Entonces, idea importante es acceder por un tipo de dato, acceder por posición, coerción de vectores, reciclaje. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Ya, entonces, estamos en esta idea de que nosotros queremos llegar, por así decirlo, a cargar un archivo, que es lo que nosotros más o menos todos tenemos en la mente, no sé, si yo les digo una base de datos, lo más probable es que ustedes piensen en un archivo con filas y columnas que se parece a un Excel. La gran mayoría de ustedes van a tener esa noción. Entonces, el vector no se asemeja tanto a eso que tenemos nosotros, porque solo puede contener un tipo de datos. Y nosotros requerimos tener múltiples tipos de datos. Entonces, vamos a ver que tenemos que avanzar hacia otras estructuras que nos van a servir para poder trabajar con archivos de datos. Sin perjuicio de ello, los vectores son algo transversal que van a usar. Siempre que usen R van a usar vectores. Entonces, hay otra estructura de datos que se llaman las matrices, que sí son bidimensionales porque tienen fila de columnas, pero tienen la limitación de que solo puede existir un tipo de dato. O sea, la matriz solo puede contener números, o solo puede contener tipos lógicos, o solo puede contener fechas, o solo puede contener caracteres. ¿Ya? ¿Y cómo se crea? Con el comando matrix. Y las matrices siguen la estructura de que yo le indico el vector que estoy utilizando y le indico el número de filas, el número de columnas y si voy a llenar por filas o por columnas. Vamos a ver ya unos ejemplos directamente en el código. Entonces, miren, yo voy a indicar una matriz llamada matriz 1 que va a contener elementos del 1 hasta qué valor, según lo que vimos antes. Hasta el 9. Y voy a indicarle que el número de columnas son 3. ¿Ya? Y por defecto, vamos a ver por qué ocurre esto, siempre va a llenar por columnas. Si se fijan, yo le puedo especificar un segundo argumento que dice
tengo el vector, tengo el número de columnas, pero puedo decirle que var_go sea true. Y cuando yo le especifico eso, le digo que en vez de llenar por columnas, llene por filas. Y ahí lo que hace es 1, 2, 3, termino la fila, 4, 5, 6, termino la fila, 7, 8 y 9. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán por qué aquí tuve que poner var_go true y acá no tuve que poner by_call igual true. ¿Por qué? Mira, vamos a ir, le vamos a preguntar al software y nos va a decir lo siguiente. ¿Ya? Porque primero no existe el argumento var_go, o sea, by_call, sino que existe solo var_go y que toma dos valores, true o false. Y cuando uno le consulta al software, ya les voy a explicar cómo, siempre me dice cuál es el valor que tiene por defecto. Si yo no hago nada, ¿cómo va a funcionar? Entonces, var_go igual true, o este código acá es lo mismo que si yo escribiera var_go igual false. Pero como está implícito o viene por defecto, no es necesario que lo escriba. Las funciones, lo vamos a detallar más en la clase que viene esto, pero las funciones tienen elementos que son, en algunos casos, opcionales, y en otros tienen elementos que son obligatorios, pero respecto de los opcionales también pueden venir valores por defecto. ¿Ya? Y esto se lo dejo para más adelante, pero cuando uno tiene dudas de una función en R, usa el signo de pregunta y el nombre de la función. Entonces yo les dije que las matrices se creaban con el comando matrix. Entonces digo, chuta, no sé cómo funciona esto. Voy a matrix y el software me va a llevar a la pestaña de ayuda y me va a decir que matrices son parte de base, o sea de R base, y me dice que la matriz crea una matriz a partir de un set, un conjunto de valores dados. Y me dice que matriz requiere de datos, tiene un valor de número de filas y un valor de número de columnas por defecto, tiene un var_go y un valor como del número de dimensiones. Y aquí te dice qué es lo que hace cada argumento. Te dice que este es opcional, que se puede incluir una lista o un vector, ya vamos a ver qué es eso. Después te dice este es el número que usted desea de fila, este es el número de columna, este es cómo se llena, etc. Todas las funciones de R tienen documentación, lo cual es súper bueno. Es muy muy difícil que no sepan qué hace una función. Deme un cachito, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, todo bien, Fidel. Ya. Voy a saltarme esta parte por ahora por tiempo y si es que alcanzamos la retomo. ¿Ya? Pero vamos a continuar desde acá. ¿Se acuerdan que, así como en los vectores yo puedo acceder por posición, en las matrices también puedo hacer lo mismo? ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de las matrices? Que como tienen dos dimensiones, voy a tener que especificar filas y columnas. Entonces, para seleccionar elementos en una matriz, también vamos a utilizar la notación de corchetes, pero vamos a tener en cuenta que vamos a tener que usar la estructura I, J. ¿En qué sentido? Que la primera parte del corchete, por así decirlo, la que viene antes de la coma, va a indicar o denotar a las filas, y la que viene después va a denotar a las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono mi matriz y digo I, voy a seleccionar la iésima fila de la matriz. Si yo por el contrario hago J, voy a seleccionar la columna de la matriz. Y si es que yo hago I, J, voy a seleccionar los elementos que estoy especificando. O sea,
vamos a ir a un ejemplo súper concreto. ¿Se acuerdan que matriz 2 es así, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si yo hago matriz 2, 1,1, estoy seleccionando la fila 1 de la columna 1, que sería el elemento número 1. Si yo hago 2,1, estoy seleccionando fila 2, columna 1, y eso me va a traer el valor 4. Si yo hago 1, estoy seleccionando toda la fila 1. ¿Ya? 1, 2, 3. Si yo hago 3, selecciono toda la fila 3. Y si yo hago coma 1, selecciono toda la columna 1. Entonces, como yo accedo a elementos de una matriz a través de sus posiciones, considerando que existe dos ejes, columna y fila. ¿Ya? Esta notación por corchete, a quien le interesa, se usa es muy usada en Python, muy usada en otra librería que vamos a ver de R más adelante, que se llama Data Table, y en el propio R base. Entonces, estoy casi por terminar. Entonces ya, tenemos que las matrices ya se parecen más a una tabla, por así decirlo. Ya tenemos filas, ya tenemos columnas, se parece más a lo que nosotros estamos esperando como un archivo de, digamos, que contiene información relevante para nosotros, una base de datos que le llaman, o conjunto de datos. Pero todavía tenemos la limitación de que solo puede haber un tipo de datos, y eso no se ajusta la mayoría de las veces a la realidad digamos, a la realidad social. Siempre estamos utilizando variables categóricas y variables, digamos, numéricas en nuestro análisis. Entonces, ¿qué estructura de datos viene como, por así decirlo, a solucionar este problema? Son los data frames, o su implementación se llama table, ¿ya? Y estos también son arreglos bidimensionales, pero que permiten distintos tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que las columnas pueden contener una columna información de tipo carácter, otra de tipo numérico, otra de tipo fecha, etc. ¿Ya? Y es el tipo usual que nosotros conocemos de datos estructurados, entendiendo un dato estructurado como un dato rectangular donde las filas representan observaciones y las columnas variantes. La estructura tradicional que tiene R para esto se llama data frame, que es el mismo nombre que se usa en Python, y hay otra implementación que es muy similar, pero que se llama table, que hace que cuando uno está imprimiendo esto en consola tenga más información, sea más visual, más agradable. ¿Ya? Pero para efectos de este curso los vamos a tomar casi como equivalentes. ¿Ya? Pero antes vamos a ir un paso atrás, porque vamos a funcionar con los tables y no con los data frames. Y vamos a ir un paso atrás porque requerimos instalar una librería. Vamos a ver en qué consiste una librería. ¿Ya? Por así decirlo, es un paquete que permite agregar nuevas funciones al lenguaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un paquete? Una colección de funciones. Incluso puede tener una o más funciones. ¿Y qué es lo que contiene una función? Una serie de códigos detrás que hace algo. ¿Ya? Y los paquetes usualmente son temáticos. Por ejemplo, puede haber un paquete que me permita trabajar con fechas y tenga muchas funciones que sean de utilidad para trabajar con fechas. Puede haber otro paquete que sea de mucha utilidad cuando yo quiero trabajar con texto y puede contener muchas funciones que me ayuden en esta tarea. Puedo tener un paquete especializado en gráficos y también va a contener muchas, digamos, funciones que me ayuden en esta tarea, o de análisis estadístico, o de ciencia de datos, etc. ¿Y cómo instalan una librería? Con install package y le ponen entre comillas el nombre de la librería. En este caso es Tidyverse. Si ustedes quieren hacer algo un poquito más elegante, pueden generar este código de acá, que solo va a instalar la librería si es que ustedes no la tienen cargada, no la tienen. Y luego que uno carga una librería, tiene que llamarla con library. ¿Ya? Library significa
tú ya tienes la librería y le estás diciendo al software, ten en cuenta que en este proyecto en particular vamos a usar esta librería. ¿Ya? Entonces, volviendo al principio, si ustedes están siguiendo el código, debieran dar control enter acá y luego control enter aquí. Y con esto ya van a tener operativa su librería. En su caso, como yo ya la tengo instalada, pero en su caso lo que va a pasar es que va a empezar a descargar por detrás ciertos archivos. ¿Ya? Y librerías hay un montón. Erga tiene más de, no sé el número exacto ahora, pero más de 20.000 en el repositorio oficial que se llama el TRAN. Pero hay otro montón de librerías dando vuelta en otros repositorios como GitHub, por ejemplo. Otros software también funcionan con esta misma idea de librería o de biblioteca. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta? Queda muy poquito. Ya. Consulta, ¿prefieren hacer un break de 5 minutos o continuamos? 5 o 10 minutos o continuamos. Que me di cuenta que debía haberlo preguntado antes, pero me pasé. Por mi parte yo digo que continuemos, no sé los demás. Ya, y el público se está manifestando y voy a continuar. Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿se acuerdan? Queremos. Sí, queda poco. Después voy a dedicar a resolver dudas más que nada. Tenemos esta idea de que queremos una estructura de datos que nos permita guardar o contener distintos tipos de datos en un mismo objeto, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer un team, ¿ya? Y vamos a ver cómo generar uno, por así decirlo, desde cero, aunque en la práctica ustedes siempre van a estar importando información desde otros lados, un archivo Excel, un archivo CSV, un archivo de Stata, de SPSS, SQL, etc. Entonces, pensemos con las estructuras que ya conocemos. Tenemos nombre, un objeto que se llama nombre, otro objeto que se llama carrera y otro objeto que se llama gen de generación. Si yo los llamo, cada uno de estos vectores tiene 3 elementos, ¿no es cierto? Vamos, fíjate, 3 elementos cada vector. Y yo puedo concatenar estos elementos en una estructura que se llama data frame. ¿Ya? Esta es la versión con R base. Entonces yo puedo decir que voy a generar un objeto que se llama data estudiantes de F y que va a ser un data.frame de nombre, carrera y gen. Y luego lo puedo imprimir. Y me va a mostrar una tablita que dice nombre, carrera y generación. Entonces podemos decir que Constanza es de ingeniería y del año 2013, que Gonzalo es de estadística del 2025 y así para cada uno. Ustedes pueden pensar que esto puede tener 1.000.000 de filas. Y un table es lo mismo, si te fijas la implementación es muy sencilla. Lo único que cambiamos teniendo instalado Tables y llamado es que vamos a hacer un table en vez de un data frame. Y aquí lo generé en otro objeto. Y la única diferencia que tenemos hasta ahora visible es que aquí me está diciendo cuál es el tipo de dato que tiene. Entonces nombre es de tipo carácter, carrera también es de tipo carácter, pero gen es de tipo double o numérico. O sea, es un número. Entiende que es un número. Si yo le pidiera hazme una media, lo va a hacer. Y al igual, aquí les traje algunos ejemplos, pero al igual que en las matrices, yo también puedo acceder a los elementos de un data frame de múltiples maneras, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo las distintas notaciones. Una de las más usadas es el signo peso. Entonces el signo peso accede inmediatamente a las columnas. Yo le digo de data estudiantes TP, tráeme el nombre. Y me va a devolver el nombre como un vector.
me va a decir Constanza, Sofía, Gonzalo. También puedo usar los corchetes, que era lo que habíamos visto antes, que era lo mismo que usamos los vectores. Y le tengo que especificar entre comillas el nombre, que el nombre es el nombre de la columna. Y aquí, si se fijan, me lo devuelve, pero me lo devuelve como un table, no como un vector. Es como si fuera un archivo con una pura columna. Y me dice Constanza, Sofía, Gonzalo. También puedo acceder con doble corchete. Y doble corchete me devuelve un vector. Porque estoy accediendo directamente al vector. También puedo acceder por posición. Por ejemplo, como está aquí, con doble corchete, accedo a la posición 1 y la posición 1 es nombre. ¿Ya? También puedo acceder con la misma notación de las matrices. Es decir, quiero la fila 1 de la columna nombre. ¿Cuál es la fila 1 de la columna nombre? Constanza. ¿Ya? También puedo hacer lo mismo que vimos antes, que es slicing o llamar por rangos. Es decir, quiero la fila 1 y 2 de nombre y me va a devolver Constanza y Sofía. También puedo usar el doble corchete y acceder por fila y columna. Por ejemplo, aquí digo de la fila 3 para la columna 1. ¿Y qué me devuelve esto? ¿Cuál es la fila 3? Gonzalo, columna 1. También puedo hacer al revés. Y aquí tengo la misma forma. Solo que van a ir variando. En algunas me devuelve un vector, en otras me devuelve en la misma estructura, un data frame, un tip. ¿Ya? También puedo hacer esta de acá, que me devuelve toda la fila 1. Por ejemplo, aquí Constanza, tengo toda la fila de Constanza en una tabla, que es Constanza Ingeniería 2003. Y aquí tengo, por ejemplo, fila 1, columna